Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Cordial saludo. Dentro de nuestro objeto de la prospectiva como metodología de análisis de entorno, nos interesa mirar una categoría fundamental que serían los factores de cambio. ¿Qué son los factores de cambio? Los factores de cambio son variables, son procesos que tienen ciertas características que dinamizan cambios en el largo plazo. O sea, el futuro depende en gran medida del comportamiento de estos factores de cambio. A simple vista y sin entrar en mayores raciocinios, podríamos decir que el cambio climático es un factor de cambio. O sea, muchas cosas en el futuro van a depender de la evolución del cambio climático. Si estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero, si estamos contaminando el aire, si estamos contaminando el agua, si estamos acabando con los bosques y desertificando la tierra, pues esos comportamientos seguramente van a explicar en parte cómo va a funcionar la economía en el futuro, la producción, el consumo, el intercambio, las legislaciones van a cambiar, los comportamientos de los consumidores van a cambiar derivados de esa dinámica. Obviamente la pregunta es si nosotros conocemos cuáles son los factores o las variables, las características que explican cómo evoluciona el factor de cambio. En factores de cambio quiero llamar la atención sobre tres categorías muy puntuales. La primera es lo que llamamos tendencias, y las tendencias son factores de cambio que tienen característica histórica. O sea, la ventaja de una tendencia es que uno puede leer un fenómeno, un proceso o una variable que ya trae historia, o sea, que ya se viene presentando desde hace algún tiempo. Volvamos a un ejemplo que planteaba cuando comenzamos el objeto 1. Pensemos en el Internet. O sea, si yo quiero hacer un análisis del futuro de la sociedad, del futuro de la economía, el futuro de una empresa, a partir de la evolución del Internet, pues yo podría comenzar por hacer una reflexión sobre cómo ha sido el Internet en los últimos años. En Colombia, por ejemplo, tenemos una historia de Internet que comienza en el año 1994. Entonces uno podría tomar alguna información estadística que nos muestre cómo ha sido la evolución del Internet, en términos de usuarios, en términos de masificación de su uso, para qué ha servido, quiénes lo han utilizado, cómo. Esa puede ser una información útil. Sin embargo, como hemos insistido, la idea no es proyectar estos datos históricos. Estos datos históricos debemos mirarlos desde una perspectiva cualitativa. O sea, ¿cuál es la cualidad, cuál es la calidad que explica el comportamiento de los diferentes actores con respecto al uso del Internet? O sea, por ejemplo, ¿por qué el Internet se utiliza tanto como imagen corporativa o para la imagen corporativa? Todas las empresas tienen una página web. En cambio, yo me podría preguntar por qué el Internet todavía es marginal en el sistema educativo. ¿Por qué la educación sigue siendo tan presencial y tan poco virtual? Entonces habría dos fenómenos diferentes alrededor de una misma variable, como sería el caso del comportamiento del Internet. Entonces, las tendencias son factores de cambio que tienen una evolución histórica demostrable, pero que nos interesa mirarlas desde su perspectiva cualitativa. Entonces habría muchas tendencias como el deterioro ambiental, como podría ser el tema del Internet. Yo quiero poner un ejemplo que me parece bastante interesante, el tema demográfico. Si ustedes buscan información estadística, se van a dar cuenta que la población mundial viene envejeciendo, que la expectativa de vida ha crecido, pero que en unos países hay un envejecimiento más rápido que en otros. O sea, los europeos viven más que el promedio de vida de los africanos o de los latinoamericanos. Ahí hay un dato. El segundo dato es el crecimiento poblacional. Allá en Europa, donde la población vive tanto tiempo, también hay una tasa de crecimiento poblacional menor. Incluso hay países donde hay ya decrecimiento poblacional, o sea, la población se está reduciendo en términos absolutos. En cambio, en estos países africanos, la expectativa de vida es baja, pero en cambio cada vez nacen más niños. Entonces hay un comportamiento contrario entre las dos regiones. Si ustedes miran eso, una perspectiva económica, se pueden dar cuenta que entonces en Europa puede estarse dando un fenómeno de que falte gente en edad de trabajar y en cambio en África estaría sobrando gente en edad de trabajar. Entonces, esa situación que se está presentando ahí puede llevar a motivar y a explicar que se estén dando las migraciones, o sea, que la gente migre de África hacia Europa Occidental a buscar trabajo y que los europeos estén recibiendo
inmigrantes extranjeros, particularmente africanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor demográfico, que es el cualitativo, o sea, la particularidad del envejecimiento de la población, la particularidad del crecimiento de la población, hace pensar que esto va a continuar y que por ende las migraciones no se van a detener en las próximas décadas, que gran parte del comportamiento productivo, laboral de Europa va a depender de las migraciones, al margen de que en ciertos periodos se genere una crisis y se detenga el fenómeno migratorio. Por ejemplo, después de la crisis del 2008, en Europa ha crecido la xenofobia, han crecido ciertas legislaciones que pretenden restringir la migración, pero eso lo podríamos considerar como un fenómeno coyuntural, porque cuando la economía europea esté nuevamente dinámica va a necesitar mano de obra, y como esa mano de obra no puede ser el resultado del crecimiento natural de su población, porque no está creciendo esa población, porque los jóvenes de hoy no quieren casarse, no quieren tener hijos, etcétera, pues entonces la migración va a tener que continuar como un fenómeno positivo de expansión de la economía europea. Ahí tenemos un proceso tendencial que tiene una dinámica continua, que continuará en el futuro seguramente, y la ruptura serían estas crisis en las cuales aparece la xenofobia, en las cuales aparecen las legislaciones antimigratorias, especialmente cuando la economía está en recesión y el desempleo está creciente. Entonces, eso es lo que podríamos llamar una tendencia con un ejemplo específico como el demográfico. Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente.